La Llorona en la carretera de Tamaulipas. Era una noche oscura de octubre y me encontraba conduciendo mi tráiler por una solitaria carretera de Tamaulipas. Llevaba horas al volante, atravesando la vasta y silenciosa llanura donde solo la luna llena iluminaba mi camino. Los pueblos eran escasos y distantes entre sí y la carretera se estiraba infinita ante mí. Había escuchado historias sobre esa ruta, relatos de otros traileros sobre apariciones y sucesos inexplicables, pero nunca les di mucha importancia. Soy un hombre de ciencia y lógica, y siempre he pensado que hay una explicación racional para todo. Sin embargo, esa noche estaba a punto de vivir una experiencia que desafiaría mi escepticismo. Pasada la medianoche, cuando el cansancio empezaba a hacer mella en mí, vi a lo lejos una figura femenina caminando al borde de la carretera. Su andar era lento y pesaroso, y llevaba lo que parecía ser un vestido blanco desgarrado. Al principio pensé que podría ser alguna viajera en apuros, así que disminuí la velocidad mientras me acercaba. Cuando estuve a pocos metros de ella, mi corazón se detuvo por un instante. La mujer tenía el rostro pálido como la muerte, y sus ojos eran dos pozos negros de desesperación. Su cabello largo y oscuro ondeaba al viento como si estuviera bajo el agua. Pero lo más aterrador de todo era el sonido que emitía, un lamento desgarrador que resonaba en la noche. ¡Ay, mis hijos! Instintivamente, pisé el freno y el tráiler se detuvo con un chirrido. La figura se volvió hacia mí y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Su mirada estaba fija en la mía, y en sus ojos vi un dolor inmenso, una tristeza que trascendía el tiempo. Era como si toda la angustia del mundo estuviera contenida en esa mirada. Recordé entonces las historias que había escuchado sobre la Llorona, el espíritu de una mujer condenada a vagar por el mundo en busca de sus hijos perdidos. Nunca creí en esos cuentos, pero en ese momento, frente a esa aparición, toda duda se disipó. Estaba viendo a la Llorona con mis propios ojos. Ella comenzó a acercarse al tráiler, arrastrando los pies, y su lamento se intensificó. Sentí un miedo primordial, algo que nunca había experimentado. Mi mente me decía que arrancara y me alejara de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado por esa mirada de dolor infinito. Cuando estuvo a pocos pasos del tráiler, extendió su mano hacia mí. Su piel era pálida y translúcida, como si no perteneciera a este mundo. En ese momento, un instinto de supervivencia se apoderó de mí y logré arrancar el motor. El tráiler rugió a vida y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba, y vi cómo la figura de la Llorona se desvanecía en la oscuridad de la noche, su lamento aún resonando en mis oídos. Seguí conduciendo, sin detenerme, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte. Esa noche cambió mi percepción de la realidad. Ya no podía descartar lo sobrenatural como meras historias para asustar. Había visto a la Llorona con mis propios ojos, y su imagen me perseguiría por siempre. El kilómetro maldito en Nayarit. Nunca olvidaré aquella noche en que atravesé el kilómetro maldito en Nayarit. Soy un trailero veterano, acostumbrado a las largas y solitarias carreteras de México, pero esa experiencia estremeció hasta mis huesos. Era una noche de agosto, con un calor sofocante que se filtraba incluso dentro de la cabina de mi tráiler. Me dirigía hacia Tepic, llevando un cargamento importante que debía entregar al amanecer. Había oído historias sobre un tramo específico de la carretera, un kilómetro que los locales llamaban maldito. Se decía que en ese lugar sucedían cosas extrañas, desapariciones, y que algunos conductores habían visto apariciones fantasmales. Siempre fui escéptico, así que no le di mucha importancia a esos cuentos. Pasada la medianoche, me aproximaba a ese famoso kilómetro. El ambiente se sentía cargado, pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura. Comencé a sentir una sensación de inquietud, una especie de advertencia interna que me decía que debía estar alerta. Justo cuando el odómetro marcó el inicio del kilómetro maldito, el motor del tráiler empezó a fallar. Las luces parpadearon y por un momento la radio emitió un sonido estático y distorsionado. Aminoré la velocidad, intentando mantener la calma, pero no pude evitar que el pánico se apoderara de mí. De repente, en medio de la oscuridad,
una figura se materializó en medio de la carretera. Era un hombre, o al menos eso parecía, vestido con ropas antiguas y desgarradas. Tenía la mirada perdida, vacía, como si su alma hubiera sido arrancada de su ser. Detuve el tráiler a escasos metros de él, sin atreverme a acercarme más. El hombre levantó lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran como dos abismos negros, y sentí que me absorbían, que me llamaban hacia una profundidad desconocida y aterradora. En ese instante escuché una voz susurrante, que no parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez, diciendo: «No puedes pasar». El miedo me recorrió el cuerpo. Sabía que debía salir de ahí, pero algo me mantenía paralizado. Entonces, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la oscuridad de la noche. Tan pronto como desapareció, el motor del tráiler volvió a la normalidad y las luces se estabilizaron. Sin pensarlo dos veces, arranqué y conduje lo más rápido que pude, alejándome de ese kilómetro maldito. Durante todo el trayecto sentí una presencia detrás de mí, como si aquel hombre me siguiera, acechando desde las sombras. Cuando llegué a Tepic, estaba agotado y perturbado. No podía sacar de mi mente la imagen de aquel hombre y sus ojos vacíos. Al día siguiente, investigué un poco y descubrí que en ese tramo de la carretera había ocurrido un accidente fatal hace muchos años, donde un hombre había perdido la vida en circunstancias misteriosas. La ruta olvidada de Zacatecas. Siempre he sido un hombre de carreteras, recorriendo cada rincón de México con mi tráiler, pero nada me preparó para lo que viví en la ruta olvidada de Zacatecas. Era una tarde calurosa de julio, y tenía que entregar un cargamento en una pequeña comunidad aislada en las montañas de Zacatecas. No era un trayecto habitual para mí, pero el GPS me llevó por una ruta que parecía ser un atajo. La carretera serpenteaba entre colinas áridas, y conforme avanzaba, la señal en mi teléfono desapareció. La civilización parecía quedar atrás y la naturaleza tomaba el control. Las horas pasaban y la carretera se volvía cada vez más estrecha y descuidada. No había señales, ni otros vehículos, ni siquiera animales. Era como si esa parte del mundo hubiera sido olvidada. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Fue entonces cuando noté algo extraño. No importaba cuánto condujera, el paisaje parecía no cambiar. Empecé a sentir una sensación de desasosiego, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras de las montañas. Decidí detenerme para revisar el mapa y tratar de orientarme. Cuando apagué el motor, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Era un silencio profundo, casi palpable, interrumpido ocasionalmente por el eco de un viento solitario que soplaba entre las rocas. Al estudiar el mapa, me di cuenta de que estaba completamente perdido. La ruta que había seguido no aparecía en ningún lado. Me invadió una sensación de pánico. Encendí el motor nuevamente, decidido a regresar por donde había venido, pero el tráiler no respondía. Intenté varias veces sin éxito. Estaba atrapado en esa ruta olvidada. Resignado, decidí pasar la noche en el tráiler y esperar a la luz del día para intentar arreglar lo que fuera que estuviera mal. Pero el sueño no llegaba. El silencio era inquietante y tenía la extraña sensación de que algo estaba sucediendo afuera. En medio de la noche, un sonido rompió el silencio. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era algo más. Pasos. Alguien o algo caminaba afuera, cerca del tráiler. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No me atrevía a mirar por la ventana, temiendo lo que podría encontrar. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta del conductor. Cerré los ojos, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero entonces, un golpe en la ventana me hizo saltar. Con temor, me armé de valor y miré hacia afuera. Allí, bajo la luz de la luna, vi la figura de un hombre. Pero no era un hombre común. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. Me miraba fijamente, sin decir una palabra. No sabía qué hacer. La figura simplemente se quedó allí, mirándome. Sentía que sus ojos me penetraban, que conocía mis pensamientos y miedos más profundos. Después de lo que parecieron horas, la figura se alejó lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche.
No pude dormir en toda la noche, y cuando el sol finalmente se asomó, salí del tráiler para inspeccionar los alrededores. No había señales de nadie, solo las huellas de mis propias botas en el polvo. El tráiler arrancó sin problemas esta vez, y pude encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Nunca supe quién o qué era esa figura, ni por qué la ruta me llevó a ese lugar olvidado. Desde ese día, evito tomar atajos desconocidos y me ciño a las rutas marcadas. Algo en las montañas de Zacatecas me mostró que hay misterios en este mundo. El tráiler de los gritos en Querétaro. La carretera era estrecha y serpenteante, rodeada de densos bosques y abruptas colinas. A medida que avanzaba, el cielo se oscurecía y una espesa niebla comenzó a descender, cubriendo todo a mi alrededor. La visibilidad se redujo drásticamente, pero seguí adelante, confiando en mi experiencia y en los potentes faros del tráiler. De repente, el motor empezó a hacer un ruido extraño, como si algo lo estuviera obstruyendo. Me detuve en el costado de la carretera para revisar, pero no encontré nada fuera de lo común. Cuando regresé a la cabina, escuché algo que me heló la sangre, gritos desgarradores provenientes de la nada. Sonaban tan cerca que parecía que alguien estaba justo al lado del tráiler. Salí de la cabina, buscando la fuente de esos gritos, pero no había nadie a la vista. La niebla era tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. Los gritos continuaban, llenando el aire con un tono de desesperación y miedo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Estaba completamente solo en esa carretera. Decidí regresar a la cabina y seguir mi camino, esperando dejar atrás aquellos aterradores sonidos. Pero a medida que avanzaba, los gritos me seguían, resonando a través de la niebla como si estuvieran pegados al tráiler. Sentí una mezcla de miedo y confusión. ¿Eran acaso ecos de algún accidente pasado en esa carretera? ¿O algo más siniestro? La situación empeoró cuando el tráiler comenzó a perder potencia. Me vi obligado a detenerme de nuevo, esta vez en un área más despejada. Los gritos se habían detenido, pero el silencio que los siguió era igualmente inquietante. Revisé el motor y descubrí que el problema era grave. Necesitaría ayuda profesional para repararlo. Estaba considerando mis opciones cuando un golpe repentino en la parte trasera del tráiler me sobresaltó. Corrí hacia atrás para ver qué había sucedido, pero no había nada allí, solo la oscuridad y la niebla. Empecé a sentir que algo o alguien estaba jugando conmigo, como si fuera parte de algún juego macabro. Con el tráiler inmovilizado y la noche cerrándose sobre mí, decidí que mi única opción era quedarme y esperar al amanecer. Me encerré en la cabina, tratando de mantener la calma, pero el miedo era abrumador. Cada ruido, cada movimiento de la niebla me hacía saltar. Pasé la noche en vela, escuchando atentamente, esperando que los gritos regresaran, pero no lo hicieron. Cuando los primeros rayos de luz atravesaron la niebla al amanecer, me aventuré a salir de nuevo. La carretera estaba tranquila, como si los eventos de la noche nunca hubieran sucedido. Poco después, llegó una grúa para remolcar el tráiler. Mientras me alejaba de esa zona, no pude evitar mirar hacia atrás, preguntándome qué había sido real y qué había sido producto de mi imaginación. Desde entonces, siempre evito esa ruta en Querétaro. Algo en esa carretera me mostró que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y algunos son mejor dejarlos sin explorar. Curvas malditas en la Sierra Tarahumara. Conduciendo por años en todo México, me consideraba inmune a las supersticiones y leyendas que rodean algunas de nuestras carreteras. Eso cambió cuando enfrenté las curvas malditas en la Sierra Tarahumara. Aquella tarde, mi ruta me llevó a través de esta sierra, conocida tanto por su belleza como por sus peligrosos caminos. Las curvas cerradas y los acantilados pronunciados eran retos habituales para mí, pero esa vez algo se sentía diferente. Mientras avanzaba, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras, anticipando una tormenta. La luz se tornó grisácea y la atmósfera se cargó de una tensión que no podía explicar. Al adentrarme en las curvas más pronunciadas de la sierra, una sensación de inquietud me invadió. Había historias sobre esas curvas, relatos de viajeros que habían visto figuras fantasmales y habían sufrido accidentes inexplicables.
Cada curva que tomaba parecía llevarme más a un mundo aparte, un lugar donde las leyes de la naturaleza no aplicaban. La temperatura bajó drásticamente y un viento helado comenzó a soplar, haciendo que el tráiler se balanceara peligrosamente cerca del borde del camino. De repente, en medio de una curva especialmente cerrada, vi una figura en medio de la carretera. Era una mujer, vestida con ropas desgastadas, de pie y mirando hacia el vacío. Frené bruscamente, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. No había manera de que alguien pudiera estar allí, en medio de la nada, bajo esa tormenta que se avecinaba. Salí del tráiler, llamando a la mujer, preguntándole si necesitaba ayuda. Pero no respondió. Se quedó quieta, su mirada perdida en el horizonte. Me acerqué más, y en ese momento la figura se desvaneció ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie en la carretera, solo yo y el eco de mis propias palabras. Volviendo al tráiler, intenté convencerme de que había sido un truco de mi imaginación, un reflejo de la luz o tal vez el cansancio. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo inexplicable y sobrenatural. Continué mi camino, pero las curvas parecían no terminar. Cada giro revelaba otra curva, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable crecía. La tormenta estalló, y la lluvia azotó con fuerza, reduciendo aún más mi visibilidad. El viento aullaba alrededor del tráiler, y en ese rugido creí escuchar voces, gritos de angustia que se mezclaban con el sonido de la tormenta. Entonces, en una curva cerrada, vi algo que me paralizó. En el borde del camino, justo al lado del precipicio, había un camión volcado. Era antiguo, de una época pasada, y estaba destrozado, como si hubiera sufrido un accidente terrible. No recordaba haber escuchado sobre ningún accidente reciente en esa área, y el camión parecía haber estado allí por años, abandonado a su suerte. Me detuve a inspeccionar, la curiosidad superando mi miedo. El camión estaba vacío, pero dentro encontré un amuleto, un pequeño objeto tallado en madera que reconocí como un símbolo de protección usado por los nativos de la región. Lo tomé, sintiendo una conexión inmediata con él, como si de alguna manera me ofreciera seguridad. Regresé al tráiler y continué mi viaje, pero las curvas parecían tener un nuevo carácter. No eran menos peligrosas, pero el miedo que había sentido se transformó en respeto. Respeto por esas curvas malditas y por las historias y almas que las habitaban. Cuando finalmente salí de la sierra, la tormenta se disipó tan rápidamente como había comenzado. Mirando hacia atrás, hacia las curvas que había dejado atrás, supe que había experimentado algo único, algo que desafiaba la explicación lógica. Las curvas malditas en la Sierra Tarahumara me enseñaron que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y que a veces lo mejor es simplemente aceptarlos y seguir adelante. Desde ese día, llevo el amuleto conmigo en cada viaje, un recordatorio de esa experiencia y de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver.